Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de historias de los videojuegos. Hoy me acompaña mi compañero Ángel Alda, que nos va a hablar de una de las piezas claves de la historia de los videojuegos, y más en su parte de la historia. Para que os hagáis una idea, cuando el CEO de Nvidia estaba en la guardería, prácticamente, Ángel estaba inventando las GPUs, pero no voy a hacer más spoilers. Ahí lo dejo. Y Ángel, cuéntanos cómo surge el ponerse a desarrollar hardware. Bueno, pues En los años 90, ¿no? Sí, sí. Hablando, ¿en qué año estamos hablando? Pues esto estará sobre el 95, por ahí andará. Muy bien, No, 95. si Bueno, me puede saltar algún año. acuérdate que en 95 en teoría iba a salir Windows 95, que luego salió en el 98. No quiero ser malo, pero... Esto andaba segunda mitad de los 90. Venga, va. Venga. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Surge de empresas como Sega y como Namco, que empiezan a sacar sus primeras recreativas en 3D. Surge también con nuestro acuerdo con Gaelco, que era la empresa por excelencia de recreativas aquí en España, y de nuestros contactos con Javier Valero, que era uno de los socios de Gaelco, que nos llevábamos estupendamente. Entonces empezamos a plantear el hacer una recreativa en 3D, una máquina recreativa en 3D. El hardware de una máquina recreativa en 3D. Pero claro, en esa época no había tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas no vinieron hasta más adelante. Entonces habría que hacerlo. Y no se podía meter un PC, ¿no? No se podía meter. ¿Por coste o simplemente porque...? No, porque el hardware en la recreativa se hacía expresamente pensado para hacer un juego o una recreativa determinada. Y el hardware era completamente ad hoc. Sí, a medida. A medida. Entonces, teníamos que hacer un procesador 3D, o sea, lo que se conoce como una GPU. ¿Vale? En esa época, nosotros resolvimos el problema haciendo dos. Porque ¿cuál era el problema que tenías era diseñar una placa, y el otro problema, pintar rápido? Pintar rápido. Ten en cuenta que en las recreativas se estaba renderizando a 60 frames por segundo, que era a 60 Hz, que era la velocidad de refresco de los monitores de fósforo, o sea, los monitores de cañón de electrones, los típicos. Sí. Eran 60 Hz y nosotros íbamos a 60 Hz. Y queríamos lograr ya ahora parecerá una cosa tonta, pero queríamos tener unos 1000 polígonos renderizados por frame. 1000 polígonos visibles. Que eso es en un centavo de segundo. Sí, en un centavo. 1000. 1000. Ahora es ridículo, porque ahora alcanzas cotas de varios millones. Bueno, los de Magic Leap han tardado. Bueno, los Magic Leap... No vamos a meternos con los de Magic Leap. No nos vamos a meter con Magic Leap dedicar, todavía, que podemos dedicar hacer un programa entero o dos de Magic Leap. Entonces... Aston Martin, yo creo que ha sobrevivido 2 o 3 años solo con los ejecutivos de Magic Leap. Pero bueno, esto es una maldad mía así metida como quien no quiere la cosa. Vale, ya te pillo por dónde vas. Lo que hicimos fue resolver el problema en dos partes. Había un procesador gráfico, un procesador que era un procesador de coma flotante, en este caso un Texas Instruments, que podemos ver en la imagen, un C31 de coma flotante, que tenía un pequeño defecto, del que podemos hablar después, y tenía un defecto que en un momento determinado pensé que iba a ser una putada cojonuda, pero luego lo solventamos. ¿Y cuál era el defecto? Que no sabía dividir. Vamos a ver, pero ¿qué clase de coprocesador matemático sabe sumar, sabe restar, multiplicar, pero no dividir? No sabía dividir. Entonces era un pequeño hándicap que teníamos ahí, y lo solventamos. ¿Se puede solventar multiplicando por decimales o no? ¿O esto es el hack que se puede solventar teniendo una tabla grande de inversos y multiplicando por ellos? Sí.
Bueno, ese es otro hack, pero puede ser muy grande dependiendo de la precisión y los cálculos que tienes que hacer. Sí, Y lo era. Lo fue. Fue muy No me lo puedo interesante. creer, no me lo puedo creer. De todas maneras, Pero era uno de los procesadores más veloces. ¿cómo se hace esta? Bueno, me tienes que contar porque yo ahí leo DSP, que es Digital Sound Processor, que no es coprocesador matemático. ¿Estabais utilizando un DSP para hacer cálculos? Sí, Eso es un hack en toda regla, otro hack más. Ten en cuenta que este procesador era muy rápido, muy rápido. ¿Vale? O sea, probablemente de los más rápidos en ese momento de proceso. Y nosotros necesitábamos rapidez y velocidad. Entonces, además tenía una serie de condiciones que lo hacían. Recuerdo cuando estuvimos en... Como que no sabía dividir, pero bueno, no. Detalles. Sí, detalles. Recuerdo cuando estuvimos en la sede de Texas Instruments para elegir. Esto es otra. ¿Cómo porras elige un procesador? O sea, es que no existía Internet. No existía Internet, pero había unos preciosos libros de este porte que era Seguro que tienes uno. Varios. La próxima vez que vengas te vas a venir con una maleta, con un trolley, y haces una pequeña selección, que si un programa, un procesador, lo que quieras, porque debes tener un laboratorio. Perdona. En la primera entrada te daban los manuales y tú te leías el tomo. No en ese momento, te leías el tomo y decías, bueno, a ver, velocidad, capacidad de proceso, cantidad de instrucciones, esquemas, si tiene proceso en paralelo, como era el caso que tenía 2 hilos en paralelo, si no lo tiene, salidas, entradas, etc. Y después de empaparte de ese tema, pues comparabas y decidías. Entonces decidimos Yo vais a la fábrica, Fernando y tú os cogéis un avión y os vais a... Porque digo yo que estará en Texas, ¿o no? No, estuvimos aquí en la central de Texas Instruments, aquí en Madrid. Muy bien. Estuvimos aquí. Estaba en el centro. Sí. Porque yo me compré una calculadora Texas Instruments y la compramos en Andorra. Mi padre tiró las instrucciones porque así no le pillaba la Guardia Civil, porque pensaba que estaba llevando armas o yo qué sé qué estaba llevando, y tuve que ir a comprarme el manual. Pero sigue, porque esto sí, ¿Lázaro Galdiano no? Ya no tengo tantos recuerdos. Yo sé que las oficinas de Texas Instruments en España estaban aquí en Madrid y fue con los que estuvimos. Y os presentáis, Fernando y tú, sí, y decís tal cual. Bueno, y Gaelco. Bueno, y Gaelco. O sea, que venimos que queremos este procesador y nos preguntan ¿para qué? Sí, claro que nos lo preguntan, Le contamos para qué lo queríamos. Se hicieron sus cruces con... Estos están locos, básicamente. Esto no divide y que no vale para gráficos. No pasa nada, DSP. no hay ningún problema. Solventamos compráis un kit, que entonces era muy problemática. De comprar el kit, ¿no? Compramos un kit para... Tener una pasta de desarrollo para hacer las pruebas. De desarrollo para hacer las pruebas. Todo financiado por Gaelco, que era el que... Ahora se llama stakeholder. Sí. Que es el que pone la pasta. El que pone la pasta. Y todos estábamos en el mismo barco. Todos queríamos hacer una GPU. Una GPU, para una máquina recreativa. Estar al mismo nivel que Sega y Namco, o sea, las dos más importantes del mundo. Con presupuestos millonarios. Con presupuestos millonarios. Nosotros no. Nosotros éramos más de andar por casa. Guadalajara, Madrid y Lérida, ¿no? ¿Estaban en Lérida? Estaba en Lérida. Las oficinas estaban en Barcelona, pero Javier Valero, que era la cabeza pensante de todo el tema de hardware, tenía el laboratorio en Lérida. Allá hacía teletrabajo, además. Es que sois como para hacer una película, porque esto es como Regreso al futuro. O sea, si volvéis para atrás ya se ve de dónde habéis sacado la influencia, que era el futuro. Sí. Pues hicimos este esfuerzo de elegir. Este procesador tenía 2 K de memoria interna, con lo cual venía bien, pues la memoria interna es muy importante, ya que no tiene que hacer accesos externos para hacer cálculos. Y toda esa parte del programa del motor vivía ahí, en esos 2 K. Tenía doble hilo, había que aprovechar. ¿Vivían los datos o el programa? ¿También el programa? Vivía el programa. Que tú cargabas en el DSP, cargabas el programa, ejecutabas. ¿Y cómo le pasaban las instrucciones? El DSP esperaba. Y había un 68000 que era el que manejaba el programa, ¿Sí? el juego. El 68000. Y ahí estaba hecho el cuerpo del león. El 68000 le decía al DSP qué figura tridimensional tenía que pintar. Era como una librería externa, para hacernos una idea.
El DSP cogía el objeto tridimensional, lo descomponía en polis, aplicaba las matrices de traslación, aplicaba las matrices, proyectaba, calculaba los constantes, una serie de Ks, que nosotros, eso es una historia que también deberíamos de contar, pero es que es tan largo el tema. Lo de los Ks aparece profusamente en todos los NFTs. Un día te enseño códigos de los NFTs, de estos que son generados por digital, y me ha sorprendido mucho, pero sigue, perdón. Los Ks es un mundo. Hacía todo el cálculo, de todos los polígonos que componían la figura, una parte núcleo del motor, y con todos esos cálculos hechos se los pasaba a un ASIC, que era el encargado de hacer el raster, de pintar, literalmente, que utilizaba esos cálculos para acceder a las texturas y pintar en pantalla. Ese ASIC llevaba los algoritmos del programa de diseño. Como hablábamos en otro episodio, el programa de diseño tenía una serie de algoritmos, ya que no había tarjetas gráficas, había una serie de algoritmos que eran los encargados de hacer la rasterización. Y esos algoritmos se trasladaron a un ASIC. En el Texas Instruments solo hacías los cálculos, le pasaban las constantes y este es el que se quedaba, el que pintaba la memoria de vídeo. Que pintaba la memoria de vídeo era el ASIC, que llevaba los algoritmos que estaban hechos en assembler dentro del programa de diseño. Esos algoritmos en assembler se trasladaron a hardware, ¿vale? Literal, en ese ASIC, y ese ASIC era el que pintaba con los datos que le enviaba el motor, que era el C31. Todo ese sistema lo que alcanzaba es una gran eficiencia. Estaba muy pensado, el motor, los 2K internos del C31 cada instrucción era súper importante, cada instrucción. ¿Quieres que saquemos una foto para que se vea cómo era? Porque esta es la placa del juego de Subplanet. El C31 lo podemos ver justo en el centro, tapado por una segunda planta. Tenía encima de la G de Gaelco. Sí. Además, bueno, eran dos placas, ¿no? Sí, y el coprocesador es el que tenemos ahí como en la zona central, al lado de... creo que no lo veo muy bien, pero creo que era ese. Si nos vamos a otra foto, veremos el código fuente. Allí, ¿y vuestra ASIC era la de arriba o no tiene nada que ver? El ASIC no recuerdo muy bien dónde estaba montada, pero es que ya ha llovido. Aquí está. Este es el código. Está el código. Y nos decías que había una parte que era interesante del código. ¿Cómo estaba programado? El código fuente es assembler puro, pero assemblers de ese procesador, o sea, instrucciones de ese procesador. En esas instrucciones, ahí en ese trocito de código, podemos observar que hay una serie de instrucciones que tienen dos barritas delante. Esas instrucciones se ejecutaban en paralelo junto con la instrucción anterior. Es decir, en el mismo ciclo de reloj se ejecutaba esa instrucción y la siguiente, que es la de las dos barritas. Lógicamente, ninguna de ellas tenía que tener o que esperar datos comunes, lo que hacía mucho más difícil hacer este código. Este código era súper complejo, a pesar de que me empeñaba en meter un montón de comentarios, era bastante difícil de seguir, porque se estaban ejecutando cosas que no tenían que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento. Tenías que pensar como en dos pasos a la vez. Exactamente. Y mezclarlos. Era muy importante el tema de las instrucciones porque, como decía antes, solo había 2K de memoria interna y este programa tenía que entrar en esas 2K. Y recuerdo que me sobraron 2 bytes de las 2K. Debes haber hecho un huevo de Pascua, porque con 2 bytes eras capaz. Aún me queda, ¿verdad? Espacio. Sí. Ten en cuenta que ahí había una tabla de inversos en esos 2K. Además metido ahí. Sí, además. En los 2K. En los 2K. Porque esa habilidad de no saber dividir era un pequeño problemilla. Ya. Yo no... Debe ser una putada hacerte un motor 3D que tengas un montón de algoritmos en los cuales hay un huevo de divisiones y que de pronto no tengas acceso. Pero toda tu vida ha sido así, ¿no? Siempre hay un obstáculo que tienes que vencer. Sí. Si no tiene gracia. Joder, ten en cuenta... Has tenido una vida muy graciosa. Yo creo que has tenido una vida muy graciosa. Los retos... Sí, nos dan la vida. Yo estoy seguro. Son necesarios. Y no hay, además, ¿cómo era la frase esa? No gain, no pain, no gain. Aquí hay pain. Mira, hay pain. Lo que sí te puedo decir es que da igual el reto.
siempre hay una manera de solucionarlo. O sea, es que siempre hay una manera, no falla. A pesar de que inicialmente creas que esto es insuperable, esto es muy difícil, en realidad no lo es. Basta con que te pares a pensarlo. Si te paras a pensarlo, al final encontrarás una solución. Siempre hemos encontrado solución. Y nos ¿No hay hemos encontrado... divisiones? No hay divisiones, no hay, Tablas no hay de problema. inversos. No hay Tablas problema. de inversos y ¿No hay multiplicamos. coprocesador aritmético? No hay Tampoco. problema. No hay manera de rasterizar. Nos hacemos hay problema. una GPU antes de que la haga NVIDIA. Claro, ¿Cuál es el problema? entonces, en este caso, nuestra GPU era el ASIC más el DSPI. Esa era la GPU. Muy bien. El ASIC. Cuéntanos qué es el ASIC, porque esto ya sí que es magia. Ya os lo digo yo, que esta es la parte en la que los hombres o las mujeres de la programación ya no usan hardware, sino que lo diseñan. ¿Qué es un ASIC? Pues un ASIC es un circuito en el que hay una serie de procesos que va a hacer, y esos procesos están grabados a fuego en él, por decirlo de alguna manera. Y literalmente están grabados a fuego. Literalmente, están quemados en su circuitería. Tú diseñas el hardware con el programa, o sea, no es un hardware de propósito general, como es una CPU en el que le pasas instrucciones, sino que aquí le dices, no, mira... Vas a hacer esto. Haces un programa con hardware, iba a decir silicona, silicio. Con silicio. Digamos que literalmente tallas en el silicio tu proceso. Yo te he oído este verbo, utilizarlo más, el de tallar, y es tan bonito, lo de voy a tallar el silicio para hacer un programa, porque es que literalmente pasan los unos y los ceros y no hay operaciones, están ya escritas. Hay muchas cosas que lo hace mucho más rápido, claro. Sí, claro, infinitamente más rápido. O sea, solo hace lo que tiene que hacer y no se distrae nada. Es una de las ideas que siempre pongo en contexto. Solo haces lo que tienes que hacer, no haces más ni menos. Yo no sé de ASIC, ¿pero tienen ciclo de reloj también o...? Sí, todo el tema de ASIC tiene que ir sincronizado con un reloj, que es el que le va a dar el siguiente ciclo. Recuerdo las primeras placas, nos lo pasábamos muy bien, porque íbamos a Lérida, íbamos Fernando y yo allí a Lérida a hacer pruebas con este circuito. Es que ganabais dinero y os pagaban por hacer esto, pero nada, sigue, perdona. Y recuerdo que los primeros no salieron muy bien, porque siempre había problemas en el tallado, etc. Y hay tengo un recuerdo que era buenísimo, que era los sepultábamos literalmente al ASIC en nieve líquida, porque al enfriarlo tan bajo funcionaba. Al conseguir una refrigeración alta, pero se calentaba. Cuando se calentaba había problemas de carreras en el sistema y no funcionaba. Entonces... ¿Corrían más los...? Sí. Cuando dices de carreras... Bueno, lo llaman carreras. Sí, yo sí que lo entiendo. Condiciones de carrera. Condiciones de carrera. Entonces, al enfriarlo, no se producían tanto, porque había fallos, y ya empezábamos a ver en pantalla algunos polígonos, así como... Con niebla. Con niebla, no perfectos, con ruido, etc. Y bueno, aquello era tremendo el día que empezamos a ver 2 polígonos puestos en la pantalla. Hace 5 o 6 capítulos o 4, ya no llevo la cuenta, nos hablaste que cuando programabas en papel tenías que pegarte una paliza mental para que cuando hacías la siguiente versión y las pruebas no hubieras perdido el tiempo, pero es que aquí todavía es más crítico, o sea, es tallar, era un proceso industrial que lleva su tiempo, no sé si con litografía mucho dinero, o cómo. o sea que tallar un chip, sí que te la jugabas. Tallar un chip era muy caro. ¿Y Gaelco ganó dinero después de todo esto? Sí, vale. No, podía haber tenido un final. Los emprendedores siempre dicen que lo de fallar está súper bien. Yo no he visto nunca la gracia fallar. En este caso no fallamos. En este caso fue bien, muy bien. ¿Y cuántos ciclos tuvisteis que hacer? ¿Ciclos de qué? De tallado, prueba y error. Porque además, ¿cómo debugueas? O sea, veías ahí un punto y decías, ya creo que sé lo que es. Mira, debuguear, conectábamos un analizador a todas las patillas de nuestro precioso ASIC, etcétera, y lo que buscábamos era señales. Recuerdo que Javier decía, a toda velocidad, ¿puedes mandarme un dato? Mándame un 8, mándame un 16, mándame un no sé qué. Yo ejecutaba una serie de instrucciones en el C31, el C31 comunicaba con el ASIC y a través del analizador lógico tenía que ver
a ver si era la respuesta buena. La respuesta buena. Pero, y esto además te lo hiciste con una herramienta que mandaba cosas al 39, por supuesto. Tenías Como todo. Tenías tu propio test, o sea, ya tenías un lenguaje de test. Sí, bueno, en los lenguajes... Para que veáis que no son nuevos. En los lenguajes de test... Los de Quality Assurance. Tengo que decirte una cosa muy curiosa, y es que cuando el hardware empezó a medio funcionar, para ver si funcionaba del todo, para ver si los resultados eran correctos, si la implementación de los algoritmos en el hardware era la correcta, Javier Valero me comentaba: Ángel, envíame unos supuestos. Unos supuestos. Bueno, ¿qué es un supuesto? Es que a mí me hacía mucha gracia la palabra. Un supuesto era, yo en el software de diseño tenía hecho toda una rama en la que yo metía un polígono y el software me sacaba una lista de todas las componentes de todos los polígonos o de todos los píxeles que se te habían pintado en ese polígono, y me hacía un listado y me lo sacaba en una impresora. Imagínate, un taco de papel así de gordo, con K1, K2, K3, K4, K5, K6 valores para polígono, para un píxel en la coordenada tal, tal. Y debería de haber... Inventaste el STL. Sí. Más o menos, el STL para las impresoras en color es eso. Y debías de haber accedido a la coordenada de textura tal, tal, de esta textura. Y tus coordenadas proyectadas deberían ser tal, tal, tal. Y el debugging completo. Completo, impreso. Y me acuerdo que me decía: Ángel, mándame unos supuestos. Digo, y yo le decía: ¿de qué quieres que te los haga? Lo que quieras, una esfera. Metía una esfera o cualquier otra figura, le daba... Y el sistema calculaba todo, hacía todos los cálculos. 10 minutos después se imprimía, porque las impresoras eran de se matrices, imprimía. de Yo no se lo mandaba impreso, se lo mandaba por módem. Me botaba el módem y le mandaba el fichero. Ajá. Y algunas veces que íbamos después a Lérida, él tenía un taco enorme de papel continuo. A mano. De papel continuo con todas las salidas. Con todo lo que yo le había enviado. Y entonces él lo que hacía era cogía uno de los casos, programaba esa entrada en el ASIC y él comparaba: ¿este resultado es este resultado? Sí, pues voy bien. ¿Este resultado es este resultado? No, pues no voy bien. ¿Sabes? Ya he metido la pata. ¿Este resultado es este resultado? Y así. Y así una y otra vez. Hasta que ya salía bien, claro. Hasta que salió bien. Había un margen, porque una de las cosas que se hace mucho en inteligencia artificial o en algunas cosas es que hay un margen de error. ¿Aquí había margen de error o lo hicisteis perfecto y os dejasteis de historia? O sea, hay gente que dice, bueno, no pasa nada porque se madren estos 5 píxeles, que no lo va a descubrir. Aquí era perfecto. Javier Valero era un perfeccionista, era igual de perfeccionista que nosotros, o más perfeccionista. Sí, es que nos juntamos 3, que ojo, ¿sabes? En este tema. El perfeccionismo llevado al extremo. Si no estaba bien, no salía a producción. No era divertido. Muy bien, muy bien. Esto ni era divertido ni... Pero, joder, me impresiona mucho porque joder, es que está escrito todo en el pasado. O sea, sin quitar ningún mérito a nuestros compañeros que hacen las mismas cosas, pero que sus test sale exactamente lo mismo y los hacen gráficos. O sea, no solo es una cuestión de valores. Vaya trabajazo para hacer simplemente la validación de que el ASIC funcionaba como tenía que hacer. Sí, fue un trabajo... Yo si he hecho la vista atrás, un trabajo interesante, muy divertido, porque lo fue. Bueno, a ratos a lo mejor un poco menos divertido, pero fascinante. ¿Cuánto tiempo tardasteis en hacer esto? Ciclos ya te lo pregunté antes y no me acuerdo que me has contestado, pero ¿cuánto tiempo tardaste? Porque si me dices 3 meses me pego un tiro ahora mismo. O sea, es que no... 3 meses es lo que tardamos en encontrar por qué no funciona aquí un foco. No. Yo creo que en esto tardamos 6 o 7 por lo menos. ¿6 o 7 meses solo? Sí, por ahí andaría. No creo que llegáramos. Toma esa, ¿eh? Tomás. No creo que llegáramos al año. No sé si se llama, estoy llamándole todo el rato Tomás y podría mirarlo, porque para eso... No lo vais a creer, pero tenemos internet. Voy a poner CEO de NVIDIA. Pues lo vamos a llamar Juan, porque se llama Juan con G. Juan. Juan. Sí, Toma esa, Juan.
No en fue... 7 meses la primera Sí, sí. GPU. Sí, por ahí Voy a fue. revisar la historia de NVIDIA. ¿Cuánta? A ver si veo aquí qué año nació. Nacimiento. Bueno, es de nuestra edad. O sea, mucho mejor. Porque si estuviese en la guardería, tendríamos una razón por la que Juan tardó tanto en sacar NVIDIA. Pero si ha tardado tanto, es que le hemos pasado por encima, porque es de nuestra quinta. Y es de nuestra quinta, o sea, que Sí. no sé qué porras hizo. Este debió estar mucho de high school, en la universidad y tal, en vez de A ver, reunirse en Zaragoza nosotros y Javier Valero teníamos cierta prisa en hacer las cosas. O sea, Ya, pero una cosa es la podíamos prisa y otra es la esperarnos. capacidad. Sí, bueno, la capacidad la sacamos de las ganas, básicamente, pues le echábamos muchas ganas al tema. ¿Él ya sabía de ASIC previamente? Sí. Vale, esto siempre ayuda. No, pero te creo, ¿eh? Porque si cogéis un manual, le dais así un vistazo y decís, yo tengo aquí menos dividir, que solo es el 50% de las operaciones, todo lo demás, porque no llegáis a plantearos coger otro procesador al lado que No, a dividir. es que este era el más rápido. Estábamos buscando velocidad. Ya. No, si es que me dejas... No, pero está. Los de Texas Instruments ya empezamos a entender también por qué no han triunfado más que los de Intel. Los de Intel sí que metieron división, ¿no? Sí, los de Intel lo tenían un poco más... Me hace una camiseta. Mi Nosotros sí coprocesador dividimos. Sí. Hay chistes que no lo va a entender nadie, pero a lo mejor te sacamos una línea de merchandising, que... Sí, pudiera ser. Pues no sé si quieres contarnos, creo que tenemos una foto más. Esa era la tarjeta que iba dentro de las máquinas recreativas, ¿no? Esta fue, esto era Surplanet, pues... Que ahí hay una VGA, ¿no? ¿Ya era una VGA el monitor o...? Sí, en el 91 era VGA, ¿no? Sí. Y tienes dos. Sí, pero esas salidas no son de vídeo. La salida importante, la salida que controlaba todo el sistema, es la salida de... ¿La blanca de la izquierda? Sí, esa especie de salida que parece una salida paralelo, ¿vale? Sí. Esa era la salida al cual iba conectado monitor, mandos, etcétera. Y esta era la recreativa, esto fue Surplanet, una recreativa hecha con ese hardware. Luego salieron varias más, ¿vale? Football Power, Radical Bikers, desde el lado Claro, que las hacíais prácticamente, bueno, sin el prácticamente, iban a medida. O sea, lo que si se hacían 200 máquinas eran 200 placas a medida con el juego empotrado, con... Sí. No, claro. Aquí no hay ni actualizaciones en remoto, ni nada. Nada. Cuando dices esculpido es a fuego. Aquí salía bien la primera versión. La primera versión era bien, estaba bien. No había segundas oportunidades. No. Pues yo no dejo de estar impresionado. O sea, ¿qué puedo decir? Yo me emociono con estas cosas. O sea, hay otros que se emocionan con caballos de carreras, pero yo no. O sea, realmente me parece que teníamos que contarlo, porque estas son las historias de los videojuegos, y ahí tenéis la imagen de la Sun Planet. La próxima vez que vaya a Logroño, que ya te he contado que tengo unos amigos que tienen que coleccionan y restauran máquinas de videojuegos, iré por la parte de atrás buscando las Gaelco e intentaré hacer fotos, me haré un par de selfies con máquinas y con vuestra GPU. No me va a dejar desarmarla, pero por lo menos unos selfies por fuera me los pienso hacer. Pues como siempre, 1.000.000 de gracias. O sea, que nos paguen por hablar de estas cosas y recordar estas historias me parece todo un éxito y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien. De historias de videojuegos.